Hoy tengo algo para ustedes que me costó mucho decidir si contarlo o no. Y no es porque sea una historia que no merezca contarse. Todo lo contrario. Es porque esta historia me generó algo muy particular, algo que a mí personalmente me incomoda cuando lo siento, y que sin embargo sé que muchos de ustedes también van a sentir cuando lleguen al final. Eso que sentimos cuando alguien que hizo algo muy malo, recibe algo muy malo de regreso. Esa satisfacción culposa, esa lo merecía, ese karma existe mezclado con un escalofrío porque la vida no discrimina cuando cobra. Esta historia me llegó por correo electrónico. Me la mandó un hombre. Se llama Jorge. Vive en la colonia Valle Dorado, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Me escribió varias páginas. Muchas páginas. Y en ninguna de ellas me pidió que protegiera su identidad. Al contrario, me dijo que quería que la gente lo supiera. Que necesitaba que alguien más lo supiera. Voy a leerle su historia. Con sus palabras. Con sus silencios. Con todo lo que hay entre líneas, que es donde vive lo más oscuro de esto. Empezamos. Jorge trabaja en el parque industrial. El que está sobre la carretera, el que ves cuando estás saliendo de la ciudad y piensas que Obregón se acaba y todavía no se acaba. Lleva años ahí. Es de esos hombres que no faltan, que no llegan tarde, que no dan pretextos. Ese día llegó temprano. No porque quisiera. Llegó temprano porque se sentía mal. Algo en el estómago, algo en la cabeza, ese malestar vago que no es nada específico pero que tu cuerpo te dice, oye, mejor vete. Y se fue. Llegó a su casa en Valle Dorado, abrió la puerta y lo primero que vio fue a su hija Carla. 3 añitos. Sentada en la sala, solita, jugando. Sin nadie alrededor. Le preguntó, ¿dónde está tu mamá, mi amor? Y la niña, sin dejar de jugar, le señaló el pasillo. En el cuarto. Jorge caminó por ese pasillo. Y lo que encontró al abrir esa puerta no voy a describirlo con detalles porque no es necesario. Ustedes ya saben qué encontró. Su esposa Marta. Y el compadre. El compadre de toda la vida. Me dijo en su carta, lo que sentí en ese momento no tiene nombre. El tiempo se detuvo. Vi todo y al mismo tiempo no vi nada. Golpeó al compadre. Eso sí lo hizo. Pero se detuvo. ¿Saben por qué se detuvo? Porque escuchó los pasos de Carla en el pasillo. 3 años. 3 añitos que venía corriendo a ver qué pasaba con papá. Y Jorge se detuvo en seco. Aguantó todo. Los gritos, el llanto, la rabia. No aguantó y lo empujó para adentro porque no quería que su hija de 3 años viera algo que no tenía manera de entender. Ese fue el primer sacrificio de Jorge. No fue el último. Se divorciaron. Y Carla nunca supo la verdad. Nunca. Jorge decidió que su hija no tenía por qué cargar con eso. Que lo que había hecho su madre era entre adultos. Que Carla merecía querer a su mamá sin que nadie le ensuciara eso. Hermoso, ¿verdad? Guárdenlo. Guarden ese detalle. Porque van a necesitarlo más adelante. El tiempo pasa. La vida de Jorge siguió. Conoció a Natalia. Se enamoró. Se casaron. Y con Natalia llegó Martín. Martín era el hijo de ella, de una relación anterior. Tenía más o menos la misma edad que Carla. Y desde el principio, desde el primer día, algo en Martín no le cerraba a Jorge. No era algo que pudiera explicar fácilmente. Martín vestía de negro. Siempre de negro. Anillos en todos los dedos, collares con figuras que Jorge no entendía pero que le producían una incomodidad que no sabía de dónde venía. Era callado de esa manera que no es timidez sino distancia calculada. Miraba a Jorge de una forma. Jorge lo describe en su carta como si supiera algo que yo no sé. Pero Carla estaba feliz. Eso era lo que importaba. Carla tenía la misma edad, se llevaban bien, y Jorge veía a su hija sonreír en esa casa y eso valía todo el esfuerzo de aguantar a ese chico que nunca le cayó bien y al que él tampoco le caía bien, y los dos lo sabían.
Y los dos se soportaban porque el amor que había en esa casa entre Natalia y Jorge y Carla era más grande que esa incomodidad. La vida avanzó. Carla cumplió 18 años. Y Jorge, que había trabajado años y años en ese parque industrial sin fallar un solo día, le compró un auto a su hija. No del año, no un lujo, pero seguro, confiable, para que pudiera ir y venir a Litesca, la Universidad de Cajeme, sin depender de nadie. El día que le dio las llaves, me dijo Jorge, Carla lloró. Y él también. Y ahí fue cuando empezó todo. Martín quería su auto. Y no lo pidió de buena manera. Lo exigió. Se lo exigió a su mamá, y su mamá se lo exigió a Jorge. Y Jorge, con toda la calma y toda la claridad del mundo, le dijo a Natalia: yo puedo ayudarle con una parte, pero comprarle el auto completo no. No es mi responsabilidad. Tiene papá. Tiene mamá. Entre los dos pueden. Pero yo no le voy a comprar un auto al hijo de otro hombre cuando ese hombre existe y puede hacerlo. Estaba equivocado. Juzguen ustedes. Yo solo les cuento. Las peleas comenzaron. Natalia presionaba. Martín actuaba como si Jorge le debiera algo que nunca le prometió. Y en medio de todo eso, Jorge aguantaba y seguía yendo al parque industrial y seguía viviendo su vida, y un día se sintió mal. Igual que aquella vez. Ese malestar vago. Esa cosa sin nombre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Jorge no llegó a su casa. Esta vez Jorge no llegó a ningún lado. Jorge se desmayó. Despertó en el IMSS. 3 días después. Me escribió, abrí los ojos y no entendía dónde estaba. Lo primero que vi fue a Carla dormida en una silla junto a mi cama. Mi hija. Doblada sobre sí misma en esa silla de plástico del hospital, cuidándome. Cuando Carla sintió que su papá se movía, despertó. Y lloró. Y lo abrazó. Y le explicó, entre sollozos, que había estado 3 días en coma. Que le daban convulsiones. Que hablaba frases sin sentido, cosas que nadie entendía. Que los doctores no sabían qué tenía. ¿Y Natalia? Natalia había ido a casa a dormir un rato. Su hija llevaba 3 días en esa silla. Los médicos no encontraron nada. Sin diagnóstico. Sin causa. Sin explicación. Lo dieron de alta y los episodios siguieron. Entraba y salía de hospitales, de clínicas. Cada cierto tiempo volvía a caer. Y los doctores, cada vez, le decían lo mismo: no le encontramos nada. Pero Jorge sí encontraba algo. Adentro. Durante esos comas, Jorge me describió algo que tardé en leer porque me producía una cosa muy rara en el pecho. Me dijo que para él no eran días. Eran años. Décadas. En ese lugar al que iba cuando caía inconsciente, a Jorge lo esperaban. Y no eran personas. Eran seres que no tienen nombre en ningún idioma que yo conozca, y que me alegra que no lo tengan. Que lo desgarraban. Que se lo comían. Que le decían, con voces que describe como el sonido que haría el metal si pudiera odiar, que él les pertenecía. Que había un pacto. Que un día simplemente no despertaría. Despertaba con dolor. Dolor físico. Real. En las partes del cuerpo donde, en sus pesadillas, lo habían mordido. Hay un punto en la vida de algunas personas en el que la medicina convencional cierra todas sus puertas. Y entonces miras hacia otras puertas. Jorge recordó que la mamá de un compañero del parque industrial hacía limpias. Limpias, amarres. Era conocida en su colonia. Jorge nunca había creído en esas cosas. Nunca. Era de los que se ríen. De los que dicen que todo tiene explicación. Fue a verla. La señora no recibió, no miró, y antes de que Jorge dijera una sola palabra, ella habló primero. Traes algo muy feo, hijo. Lo que le diagnosticó tiene nombre. Un nombre que yo investigué después de leer la carta de Jorge y que encontré en un grimorio que se llama el Heptamerón. Se llama el ancla de Rofocale.
No voy a explicar exactamente en qué consiste, porque algunas cosas no merecen ser repetidas en voz alta. Solo les diré que involucra hierbas, ingredientes que prefiero no mencionar, y tierra. Tierra de tumba. De un niño milagroso. Si alguno de ustedes escuchó mis historias anteriores, sabe exactamente de qué estoy hablando. La bruja le dijo a Jorge que alguien había hecho esto. Alguien cercano. Alguien de su entorno inmediato. Que lo tenían amarrado y enterrado. Que esta persona no era un experto, que había cometido errores, que había hecho el ritual en el día equivocado, y que precisamente por eso Jorge todavía estaba vivo. Y entonces le dijo algo más. Que no solo podía quitarle la maldición, podía regresarla. Con más fuerza. Jorge me contó que en ese momento no tuvo ninguna duda. Ninguna. Pensó en Martín. En todo. En los collares. En los anillos. En la forma en que lo miraba. En el auto que no le quiso comprar. Todo encajó de una manera que le pareció perfectamente lógica. Le preguntó a la bruja, ¿cuánto tarda? Ella sonrió. Para mañana en la mañana, está hecho. Jorge pagó. Salió. Se subió a Uber con ese dolor que ya no era tan fuerte gracias a la limpia, y pensó en lo que le esperaba a Martín. Me escribió, y voy a leer esto exactamente como él lo escribió. Sentí algo que no debería sentir. Una satisfacción. Una anticipación. Me fui a dormir pensando que era la última noche de ese muchacho con todo bien. Jorge despertó sin dolor. Por primera vez en meses. Sin dolor. Se levantó. Fue a la cocina. Y ahí estaba Martín. Sentado en la barra. Desayunando tranquilamente. Junto a su mamá. Jorge los miró. Y pensó, la bruja me engañó. Solo eso. Ese pensamiento. El idiota sigue vivo. Me engañó. No dijo nada. Se sirvió café. Aguantó la bilis del coraje y pensó que cuando pasara lo que tenía que pasar, cuando llegara esa llamada, esa noticia, ese grito de Natalia al enterarse de lo que le pasó a su hijo, él estaría ahí. Tranquilo. Tomando su café. Su teléfono sonó. Número privado. Algo en las tripas de Jorge le dijo que no contestara. Esa intuición que a veces sabemos más rápido que nuestro cerebro. Contestó. Buenos días, señor. Le habla el oficial Camacho. El reporte policíaco y las fotografías del Ministerio Público son documentos que Jorge guarda. No nos ha vuelto a ver desde esa mañana. Me los describió con la escritura de alguien que está reconstruyendo algo que su mente ya decidió fragmentar para poder sobrevivir. Carla iba a Litesca. En su auto. El auto que su papá le compró para que fuera y viniera sin depender de nadie. Hubo un accidente. Y cuando llegaron las ambulancias, Carla todavía estaba con vida. Brevemente. Lo que los forenses no pudieron explicar, lo que quedó en el expediente como circunstancias no determinadas, es que el cuerpo de Carla presentaba algo que no correspondía con ningún tipo de accidente vehicular. Le faltaban partes. El cuerpo tenía cortes. Heridas. Marcas que los forenses describieron como mordidas. Como de animales. O como de algo que no era un animal. Jorge me escribió, los seres que en mis pesadillas me comían a mí, la noche anterior, comieron a mi hija. Meses después. Jorge, ordenando las cosas de Carla, encontró su diario. Leyó. Y entendió algo que lo destruyó de una manera diferente a todo lo demás. Peor que el coma. Peor que los demonios. Peor que la llamada del oficial Camacho. Carla había culpado a su papá de destruir la familia. Toda su vida. Todos esos años en los que Jorge cayó para protegerla. Todos esos años en los que Jorge decidió no contarle la verdad para que Carla pudiera querer a su mamá sin rencor. Marta, su ex esposa, le había contado una versión diferente. Le había dicho que fue Jorge el infiel. Que Natalia, la nueva esposa, era la mujer con quien su papá le fue infiel a su mamá. Que el divorcio fue culpa de Jorge.
Carla creció creyendo eso. Carla murió creyendo eso. Y Jorge, que sacrificó la verdad para protegerla, nunca tuvo la oportunidad de corregirlo. Al final de su carta, Jorge me escribió algo que voy a leer completo, porque es suyo, y no es mi lugar cambiarlo. Kenji, yo sé lo que hice. Sé que pedí que le pasara algo a Martín. Y sé que la maldición que mandé de regreso, de alguna manera que no entiendo y que probablemente nunca voy a entender, encontró el camino más corto. Y el camino más corto era mi hija. Lo que también sé es que Marta le mintió a Carla toda su vida. Que le robó la imagen de su padre. Que por su mentira, mi hija murió creyendo que yo era el malo. Ahora mismo estoy trabajando con la misma bruja. No te voy a decir qué le estoy pidiendo. Solo te digo que esta vez, sea quien va dirigido. Y aquí es donde yo me detengo. Porque hay algo en esta historia que me pesa de una manera particular. Jorge no es el villano. Pero tampoco es el héroe. Es un hombre que fue traicionado, que enfermó, que fue embrujado, que buscó venganza, y que perdió lo único que de verdad amaba en el proceso. Marta le mintió a su hija durante años. Y esa mentira, al final, fue el ingrediente más oscuro de toda esta historia. No los demonios. No el ancla de Rofocale. No la bruja. La mentira de una madre a su hija. Eso es lo que mató a Carla. Piénsenlo. Nos vemos en la próxima historia. Si llegaron hasta aquí, ya saben qué hacer. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, activen la campana y si tienen una historia, ya tienen mi correo. Las noches son largas. Y las historias no se acaban.